pero yo les voy a compartir como hasta qué punto llegué yo ya a que el nivel de ansiedad y de temor que me producía el tema, pues ya se redujo al máximo cuando descubrí como la manera como Dios actúa en ese tipo de circunstancias. Con muchísima alegría les doy la bienvenida a nuestra tercera taza de café compartida en este espacio de Minipods en Paisa. Unos minutos de charla vigorizante, impartiendo vida y acercando nuestros corazones. Les habla Kaya Gao. Recientemente, ante los acontecimientos que hemos estado presenciando a nivel mundial, más de una persona se ha acercado a mí a hacerme preguntas acerca del fin de los tiempos, y específicamente una pregunta que me han hecho mucho es si es cierto que va a haber un rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Entiéndese el rapto como el tomar la iglesia y llevársela al cielo antes de que pasen pues los acontecimientos como que tenemos en nuestra mente que van a ser como tan terribles del fin de los tiempos. Y mi deseo, antes de responder exactamente a esta pregunta que es tan clave, yo dije que bueno que esta oportunidad sea para más bien que mis amigos y amigas reciban unas herramientas que les ayuden a que ellos mismos aprendan cómo pueden buscar en las escrituras respuestas a este tipo de interrogantes, porque finalmente, aun cuando uno tenga la preferencia y el cariño por algún maestro que le haya enseñado alguna cosa, siempre nunca puede primar lo que un ser humano dice sobre lo que la palabra de Dios dice. Y veo que yo creo que sería muy positivo que nos tomáramos 2 tacitas de café para completar este tema. Al final de la segunda taza de café les estaré compartiendo como unos 3 pasos sencillos que se convierten en una especie de estudio bíblico personal donde cada uno de ustedes, si está interesado en el tema, va a poder ir escudriñando y sacar sus propias conclusiones. Más en la taza de café de hoy, yo creo que mi foco principal tiene que ver con la disposición del corazón, porque es que creo que es incluso más importante a veces que cualquier respuesta que uno pueda estar adelantándose a dar. En mi caso personal, lo primero que yo quise revisar en mi corazón fue que al buscar tratar este tema, nunca mi prioridad vaya a ser ganar un argumento o llevarme un punto de demostrar que alguien está equivocado. Porque los hijos de Dios no estamos unidos porque estamos de acuerdo en un montón de cosas pequeñitas o de detalles acerca de lo que pensamos. Los hijos de Dios estamos unidos porque somos familia, entonces el amor es lo primero. El siguiente punto respecto a la postura de mi corazón, que me di cuenta que tenía que confrontar, era el de el temor, porque veía que hasta hace muy poco el solo pensar en últimos tiempos o en la palabra tribulación me producía escalofrío y un deseo de que más o menos como no, ojalá nunca me toque pasar por algo así. Y si yo le doy espacio al temor en mi vida, yo voy a estar ciega. El temor enceguece, el temor no es del reino de Dios, el temor es del reino de la oscuridad, donde está el amor perfecto, que es la presencia del Señor y la relación con Él, echa fuera todo temor. Entonces dije, bueno, entonces de frente, antes que nada, voy a empezar a resolver este asunto del temor para que cuando haga el estudio lo haga en libertad y en alegría y en la paz y en la presencia de Dios. Me fui a los pasajes de la Biblia donde se habla de la tribulación, de este fin de los tiempos, que dice que es una tribulación que no se parece a ninguna que haya habido antes. Y esa palabra exactamente en el original griego fue la que tomé y la busqué en una concordancia Strong's. Una concordancia es un diccionario, como un diccionario bíblico, donde aparece el listado de referencias de pasajes donde aparece la misma palabra, el uso de la misma palabra. Entonces, agarré esta concordancia y empecé a buscar.
que decía el Señor acerca de la tribulación. Bueno, una de las cosas que noté es que hay varios pasajes que usan literalmente esa palabra en nuestras traducciones en español, tribulación, pero hay algunos otros pasajes donde en el original figura lo mismo, pero ha sido traducido como pasar por angustia o aflicción o estar bajo presión. Entonces, cuando esa es la ventaja de usar la concordancia, que la Strongs, que le permite a uno ver realmente, aunque digamos en algún pasaje para mí me esté figurando en español la palabra, por ejemplo, aflicción, yo puedo ver que en el original lo que está usando es esa misma palabra tribulación. ¿Cuáles fueron las perlas o las conclusiones, digamos, a las que yo pude llegar a través de este estudio personal? Que ustedes a lo mejor van a llegar a cosas mucho más amplias y más hermosas, pero yo les voy a compartir como hasta qué punto llegué yo ya a que el nivel de ansiedad y de temor que me producía el tema, pues ya se redujo al máximo cuando descubrí como la manera como Dios actúa en ese tipo de circunstancias. Es un regocijo confirmar que ciertamente, como el Señor promete a través de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9, nosotros los hijos de Dios, los que estemos caminando de la mano del Señor y haciendo su voluntad, no estamos destinados para ira, sino para alcanzar salvación. Y esa salvación se puede manifestar de distintas maneras. En algunos de los pasajes que vi, el Señor de plano evitaba que sus hijos pasaran por la adversidad. En otras circunstancias, cuando estaban a las puertas y ya estaban rodeados y se veía que no había salida, el Señor venía y los rescataba o salía con alguna solución maravillosa. En otras, cuando los hijos de Dios atravesaron por circunstancias adversas, los sacó al otro lado, a pesar de haber pasado por la tribulación, los sacó en victoria y los sacó, como dice Pablo, con un mayor peso de gloria, porque estos sufrimientos, el mismo Pablo decía, traen sobre nosotros un mayor peso de gloria. Uno de mis personajes favoritos es Noé, cómo él y su familia fueron preservados del cataclismo global del diluvio, preservados sin ser sacados de la tierra. Gracias a Dios, porque no estaríamos contando la historia de la humanidad, pero el Señor sí los preservó de haber sido víctimas de este cataclismo. Está la historia de los israelitas en Egipto al momento de que el Señor los iba a liberar, cómo hubo 9 plagas terribles de oscuridad, de pestes, de distintas circunstancias terribles que se manifestaron sobre la tierra de sus captores, pero en el territorio de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, estas plagas no se manifestaron. Historias como la de Daniel y sus amigos, Daniel que pasó por el foso de los leones, él estuvo una noche entera ahí, Dios no le evitó estar ahí, pero los leones no lo atacaron. O a sus amigos que estuvieron los 3 jóvenes en el horno de fuego, y el rey se sorprendía y decía, pero yo arrojé a 3 porque había 4, este otro parece un ser divino, un ser sobrenatural. Algunos dicen pues que era Jesús mismo que se hizo presente en ese horno de fuego y ellos salieron sin oler siquiera a chamuscado. Ya en el Nuevo Testamento seguimos viendo milagros y prodigios de parte del Señor en favor de sus hijos, pero hubo algo súper crucial que fue lo que cambió completamente la historia. El Antiguo Testamento se puede definir como una guerra a muerte. Uno ve unas cosas a veces tan violentas, pero era porque literalmente se estaba librando una guerra aquí en la tierra para preservar un linaje de justicia, un linaje de santidad que pudiera ser como la cunita en la cual iba a venir el Mesías, el pueblo de Israel. Cuando ya Jesús viene, ya la gran batalla de las batallas por la humanidad se solucionó y se venció en Él, porque Él tomó sobre sí mismo el pecado, la transgresión, la rebelión, la enfermedad, todo lo que nos había estado destruyendo porque nos habíamos separado del Señor. Él tomó todo eso sobre sí mismo y en su muerte su propia muerte venció a la muerte, se levantó en resurrección y ya a través de esa victoria, todos los que estamos en Él ya no morimos,
Ya no estamos condenados como lo hubiéramos estado si no hubiera habido redención a pasar una eternidad sin el Señor, sino que ya ni siquiera la muerte tiene poder sobre un hijo de Dios, porque un hijo de Dios no muere, un hijo de Dios básicamente es como que se quita un abrigo cuando se quita el cuerpo, en el momento en que va a partir el Señor lo recibe inmediatamente, porque ya las puertas del cielo están abiertas. El día más oscuro de la humanidad fue cuando nuestro Señor estuvo, lo metieron en esa tumba después de haberlo crucificado. El enemigo probablemente creyó que había vencido, que ya toda probabilidad de salvación para la humanidad estaba perdida, pero Jesús se levanta al tercer día y resucita en victoria, y los que estamos en Él, tenemos resurrección también en Él. De manera que lo peor de lo peor ya pasó y fue ganado por la victoria de nuestro Salvador Jesús. El derramamiento del Espíritu Santo, que ocurrió 50 días después de este evento de la resurrección de Jesús, activa a los seguidores de nuestro Señor en una valentía que ellos no conocían antes. Ya no le tienen miedo a nada, ya como diría mi amigo Mateo, no le sacan el pecho a las balas, sino que como vemos a Pablo y a los apóstoles frecuentemente perseguidos, azotados, apedreados, en la cárcel, y en medio de todas estas circunstancias ellos nunca se amedrentaron, sino que incluso ellos mismos expresaban que lo tenían por sumo gozo el afrontar este tipo de tribulaciones a causa del Evangelio. Y Pablo, que pasó además por naufragios y por una serpiente lo mordió por allá una vez, y bueno, tantas cosas que le pasaron, y es el mismo que nos escribe en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, ahí está la palabra, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como dice la palabra, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores, mire lo que dice ahí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y entiende uno también como el apóstol Juan, que escribió su evangelio mucho después que todos los otros, en un momento de gran persecución de la iglesia, nos registra estas palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. También cuando entendemos que el Apocalipsis fue escrito más o menos en ese tiempo, ya al final del siglo I, donde la iglesia estaba enfrentando esa persecución tan severa, el cristianismo se extendió y floreció, fue sobre la sangre de los mártires, porque recordemos todas estas historias de las catacumbas, de cómo los cristianos eran arrojados para que los leones se los comieran en la arena del circo romano y todo eso. Ellos encontraban gran consuelo, entre otras cosas, en el libro del Apocalipsis, donde el mismo Juan los saluda en el capítulo 1, verso 9, diciendo: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en vuestra tribulación. Ahí va diciendo, él también había estado atravesando situaciones así adversas. Y el Apocalipsis, no nos vamos a meter ahora en ese tema, pero es básicamente un libro de victoria y del reinado de Jesucristo. Yo pensaba, y ya me fui como por otras ramas en este estudio, que cuál otra circunstancia sería así como terrible, una de esas batallas finales de las que se habla en Ezequiel 37 y 38, o en Zacarías 12, o el Armagedón del que habla el Apocalipsis, pero en ninguna de esas batallas perdemos. En todas esas batallas sabemos cómo termina la película, termina en una victoria, pero gloriosísima y súper aplastante. Y uno nunca ve a un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, a uno de estos apóstoles que pasaron por las que pasaron, derrotado. Ni siquiera en el momento de entregar la vida. Ellos hablan de sumo gozo. Ellos estaban en victoria. Y ya para cerrar, los dejo con un recuento como de los pasajes que finalmente como que me llenaron más de esperanza para sincronizar mi GPS con los tiempos que estamos viviendo
y con lo que dice el Señor acerca de cualquier cosa que tengamos por delante. En primer lugar, el reino de Dios está siempre en expansión. Isaías 9, del 6 al 7, nos habla del admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y dice, lo dilatado de su imperio, o sea, la expansión de su imperio y de la paz no tendrá fin, no tendrá límite. Como el universo que está en expansión, así el reino de Dios sigue avanzando, aún en las circunstancias que parecen más oscuras. Como dice Isaías 60, levántate y resplandece que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. He aquí, aunque tinieblas cubran la tierra, densa oscuridad a los pueblos, sobre ti se levanta el Señor y en ti será vista su gloria. Vienen también estas palabras de Jesús en Mateo 16, del 18 al 19, cuando habla de la iglesia que Él está edificando, que Él dice, la edificaré de mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando nunca dice que no prevalecerán, quiere decir que no tendrán poder sobre ella, no pueden menoscabarla. Lo que dice también Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Como lo dije antes, ya conocemos el final de la película. Dice Apocalipsis 12:11, ellos lo han vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio y porque no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte, o sea, no le tuvieron miedo ni a la muerte. Y entonces dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Qué gusto más grande haber compartido con ustedes esta taza de café y los invito a compartir la próxima en la que les estaré proveyendo de estos 3 pasitos que van a ser muy prácticos para quien quiera sacar sus propias conclusiones en cuanto a esta pregunta que les comenté al principio. ¿Habrá un rapto de la iglesia antes de la gran tribulación?